Inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa se ha convertido en la actualidad en un importante tema para financiar el crecimiento económico de países en vía de desarrollo, como Colombia. Sobre esta perspectiva, Colombia le apuesta a una política activa de atracción de inversión extranjera directa. ¿Por qué es importante la inversión extranjera para Colombia? La inversión extranjera directa se ha convertido en la actualidad en un factor importante para contribuir al crecimiento económico colombiano, por las siguientes razones. La inversión extranjera directa en Colombia ha contribuido con un punto porcentual de crecimiento anual en promedio en los últimos 5 años. Contribuye a la mejor generación de empleo y al mejoramiento de técnicas gerenciales. Constituye una fuente de transferencia de tecnología. Las empresas con inversión extranjera directa usan más mano de obra calificada. Las empresas con inversión extranjera directa pagan mayores salarios. Las empresas con inversión extranjera directa promueven mayor investigación y desarrollo. La inversión extranjera directa es una fuente muy importante de recursos financieros. ¿Cómo se atrae la inversión extranjera? El inversionista extranjero escoge el territorio destino de su inversión, considerando cómo éste incidiría en el retorno y riesgo de su inversión. En aras de ser el país más atractivo para la inversión extranjera, Colombia compite con el resto del mundo con los siguientes factores: estabilidad económica, política y social. Solo un ambiente estable genera tranquilidad y seguridad para que el inversionista decida establecer su actividad económica en Colombia. Un adecuado trato a los inversionistas, lo cual significa tratar a los inversionistas extranjeros tan bien como a los nacionales. Políticas comerciales o fiscales que hacen atractivo desarrollar actividades económicas en nuestro país, como por ejemplo la disminución de impuestos al desarrollo de actividades económicas. Un ambiente de facilitación de negocios a través de la disminución de requisitos, requerimientos innecesarios, papeleos y otros obstáculos para el desarrollo de actividades comerciales en Colombia. Un marco jurídico estable, es decir, un marco en el cual las normas que regulan determinada actividad económica no sean modificadas constante y arbitrariamente por las autoridades. Por otra parte, Colombia tiene otro tipo de ventajas importantes, tales como la disponibilidad o existencia de recursos en el país, pues dependiendo de la actividad a la que se quiere dedicar el inversionista, centrará su atención en asuntos tales como las materias primas o el costo de mano de obra. La calidad de vida y determinantes sociales en general, la eficiencia en los entes administrativos y ciertos factores de corrupción son otros factores que hacen de Colombia un país atractivo para el inversionista. Debe resaltarse que una de las herramientas importantes con las cuales Colombia compite para la atracción de inversión extranjera son los acuerdos internacionales de inversión. Los acuerdos internacionales de inversión. Un acuerdo internacional de inversión es un tratado internacional celebrado entre dos o más estados con el objetivo de fomentar la prosperidad económica de ambos estados al estimular inversiones garantizando que serán respetadas de acuerdo a estándares internacionales. Los acuerdos internacionales de inversión que se suscriben entre los estados actúan como herramienta para la atracción de inversión. El objetivo es consolidar a Colombia como un país 100% confiable y atractivo para el desarrollo de negocios con inversión extranjera. Los acuerdos internacionales de inversión pueden ser de dos tipos: Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRI. Capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio, TLC. ¿Qué tienen que ver los acuerdos internacionales de inversión con la atracción de inversión extranjera? Los acuerdos internacionales de inversión constituyen una importante herramienta para atraer inversión extranjera, pues establecen un marco jurídico justo y transparente, bajo el cual el inversionista sabe que su inversión deberá ser respetada. A través de estos acuerdos se promueve la inversión, al proteger al inversionista, su inversión y los flujos relacionados, y al no crear obstáculos a las inversiones provenientes de otra parte. Por esta razón, Colombia negocia y suscribe acuerdos internacionales de inversión con otros países. ¿Qué tienen que ver los acuerdos internacionales de inversión con las entidades y agentes del Estado? Los acuerdos internacionales de inversión firmados por Colombia deben ser incorporados en el ordenamiento jurídico interno, es decir, deben ser aprobados por el Congreso de la República y declarados constitucionales por la Corte Constitucional.
Una vez aprobados, los acuerdos internacionales de inversión se convierten en ley de la República. Es esencial que todas las entidades del orden central y descentralizado, el Congreso, los jueces, la Procuraduría, Contraloría, Banco de la República y en general todos los funcionarios del Estado colombiano conozcan los compromisos que Colombia adquiere en los acuerdos internacionales de inversión para que se respeten los derechos de los inversionistas extranjeros, evitando cualquier tipo de discriminación o tratamiento arbitrario en su contra. Así se contribuirá a seguir atrayendo inversión extranjera para el crecimiento, desarrollo y empleo en el país. ¿Qué se considera inversión extranjera en Colombia? En términos generales, una inversión puede definirse como la destinación de recursos bajo la asunción de un riesgo con el fin de obtener ganancias o utilidades. Cuando tales recursos provienen del exterior y de una persona extranjera, la inversión se denomina inversión extranjera. En efecto, Decreto 2080 de 2000, que constituye el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia, define como inversiones internacionales las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia. Ahora bien, en los acuerdos internacionales de inversión, la definición de inversión es un tanto distinta, toda vez que el objetivo de la definición de los acuerdos internacionales de inversión es determinar la cobertura del tratado. En otras palabras, ¿cuál es la inversión que estará cubierta por el tratado? Generalmente se define como cualquier activo de carácter económico de propiedad o controlada por un inversionista extranjero, y se indican algunos de estos activos, señalando que pueden tomar la forma de capital, bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones en sociedades, derechos de propiedad intelectual, derechos derivados de contratos como la concesión, entre otros. De cualquier forma, ya que la lista de activos expresada en cada acuerdo internacional de inversión es solamente ilustrativa, para que cualquier otra forma de activo económico sea considerado inversión extranjera, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. El aporte de capital u otros recursos, la expectativa de beneficios o rendimientos, la existencia de riesgos para el inversionista. Ahora bien, debe aclararse que no es que exista una contradicción entre el régimen interno, Decreto 2080 de 2000, y los acuerdos internacionales de inversión, sino que, aunque tratan sobre el mismo tema, el cual es la inversión extranjera, ambos tienen distintos ámbitos de aplicación, pues el Decreto 2080 de 2000 aplica en Colombia para todos los casos, y frente a inversiones de cualquier país de origen, mientras que el Acuerdo Internacional de Inversión aplica únicamente para las inversiones de origen de alguno de los estados que forman parte de los acuerdos internacionales de inversión, pues al establecer reglas especiales de protección a la inversión, el Acuerdo Internacional de Inversión debe delimitar cuáles serán esas inversiones que gozarán de la protección. ¿Qué tipos de inversión extranjera existen? Hay dos tipos de inversión extranjera: directa y de portafolio. Se considera como inversión extranjera directa la compra o adquisición de acciones, derechos u otras formas de participación en empresas, contratos, bienes, muebles o inmuebles, activos intangibles tales como las marcas, las patentes, el goodwill, etc. El segundo tipo de inversión extranjera es la de portafolio, que se materializa mediante la participación en acciones, en bonos obligatoriamente convertibles en acciones o en otro tipo de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores. ¿A quién se considera inversionista? En términos generales, puede decirse que el inversionista es quien realiza o intenta realizar una inversión mediante acciones concretas. De conformidad con el régimen interno en Colombia, Decreto 2080 de 2000, se entiende que el inversionista extranjero es la persona que no reside en Colombia. Ahora bien, bajo los acuerdos internacionales de inversión, el inversionista es una persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, de origen del otro país con el cual se suscribe a un acuerdo internacional de inversión. Es quien realiza la inversión, aportando los recursos y asumiendo un riesgo con una expectativa de ganancia. Cuando el inversionista es extranjero, persona natural, este no debe tener la nacionalidad de dos países que son parte del tratado. Doble nacionalidad. Dependiendo del tratado, la doble nacionalidad excluye la cobertura del Acuerdo Internacional de Inversión, o, en algunos casos, se da preferencia a la nacionalidad efectiva y dominante. Si la nacionalidad efectiva y dominante del inversionista es del Estado, ante quien se pide la protección del Acuerdo Internacional de Inversión,
El acuerdo internacional de inversión no aplica, pues como se mencionó, mediante los acuerdos internacionales de inversión se protege la inversión extranjera y si el inversionista tiene la nacionalidad del país donde reclama la protección, pues no es considerado como extranjero. Las personas jurídicas son consideradas extranjeras cuando sobre ellas recae propiedad o control extranjero. ¿Cuáles son los principios que orientan la inversión? La inversión extranjera en Colombia se basa en los siguientes principios. Igualdad. La inversión extranjera debe recibir el mismo trato que la inversión nacional, por lo cual no se puede imponer condiciones o tratamientos discriminatorios o más favorables a la inversión extranjera. Universalidad. La inversión extranjera es permitida y admitida en cualquier sector de la economía, excepto en actividades de defensa y seguridad nacional o procedimiento, disposiciones y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en el país. En el sector de las telecomunicaciones y de la televisión, la inversión extranjera se encuentra limitada. Automaticidad. No se requiere una autorización previa para realizar una inversión, excepto para aquellas inversiones sujetas a régimen especial. Sector financiero y asegurador, hidrocarburos y minería, telecomunicaciones e inversiones de portafolio. En todo caso, es preciso indicar que toda inversión extranjera en Colombia debe ser registrada en el Banco de la República, pues se trata de una operación que es obligatoriamente canalizable por el mercado cambiario. Esto significa que si una inversión extranjera no es registrada en el Banco de la República, sino introducida al país por el mercado libre, puede dar lugar a sanciones cambiarias. Estabilidad. Las normas legales que regulan la inversión, tales como las condiciones para el reembolso o la remisión de utilidades al exterior, deben, en lo posible, mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Qué obligaciones incorporan los acuerdos internacionales de inversión? Primero, promoción de la inversión. Colombia se ha comprometido a procurar por la reducción o no imposición de obstáculo a la inversión. Estos obstáculos pueden ser de carácter técnico, jurídico, legal o administrativos, y tienen por efecto hacer más difícil la inversión. Segundo, estándares de tratamiento a los inversionistas, los cuales se reflejan a través de los compromisos de trato nacional, trato de la nación más favorecida, nivel mínimo de trato. Tercero, protección a la inversión extranjera. Colombia está comprometida con el respeto a la propiedad privada y la inversión de los extranjeros. Por ello, cualquier interferencia ilegal con el derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros está prohibida no solo por los acuerdos internacionales de inversión, sino también por la Constitución Política de Colombia, en donde se garantiza el derecho de propiedad y se establece además que en el evento de una expropiación debe otorgarse una adecuada compensación o indemnización. Cuarto, otros derechos. Derecho de libre transferencia. Los inversionistas tienen derecho a realizar las transferencias de sus inversiones, esto es, tienen la libertad de sacar del país las utilidades producto de su inversión, por ejemplo, los dividendos o ganancias, el producto de la venta de su inversión, como por ejemplo el precio que recibe en pago por la venta de su empresa. El producto de la compensación que recibe el inversionista a consecuencia de una expropiación o la compensación por pérdidas. ¿Qué obligaciones tienen los inversionistas extranjeros? Todo inversionista extranjero que desee realizar cualquier actividad económica o comercial en Colombia debe cumplir con los requisitos legales, administrativos o técnicos que se exigen a cualquier residente en Colombia. ¿Qué pasa si se incumple alguna de las obligaciones del Acuerdo Internacional de Inversión? Cuando el Estado, a través de sus entidades o agentes, incumple alguno de los compromisos adquiridos en materia de inversión extranjera, puede surgir una disputa entre el inversionista afectado y el Estado. Las diferencias sobre los acuerdos internacionales de inversión se pueden resolver mediante la conciliación u otros mecanismos alternativos de solución de diferencias, o en su defecto, ante un juez nacional o un tribunal de arbitraje internacional. Si la controversia no se arregla de manera amistosa, es decir, por consenso entre las partes, el inversionista puede escoger definitivamente si demanda al Estado ante un juez nacional o ante un tribunal de arbitraje en caso de que reclame que el Estado ha violado una obligación establecida en el acuerdo respectivo y que el inversionista ha sufrido pérdidas o daños a consecuencia de ella.